Los seminarios virtuales organizados por Instituto Biocana tienen la finalidad de divulgar información sobre el cannabis medicinal con base en evidencia científica. Los ponentes, expertos en sus campos, son responsables exclusivos del contenido presentado. Dr. Sarael Alcauter Solórzano, investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Su trabajo se centra en el estudio de la conectividad cerebral y en comprender cómo los factores genéticos y ambientales influyen en el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Le damos la más cordial bienvenida. Bueno, entonces me permito empezar justamente con este título. Yo dejé este título un poquito más breve: estructura y conectividad cerebral en consumidores de cannabis, y básicamente va a ser un resumen de algunas tesis que hicieron algunos de mis estudiantes de posgrado. Y bueno, voy a empezar con una breve introducción. Sí se ve bien mi presentación, ¿verdad? Perfecto, gracias. Súper. Entonces, bueno, ya esto es un poco, creo que la mayoría lo conocerá, pero bueno, la cannabis se ha usado por más de 4000 años, tanto por fines recreativos, pero sobre todo religiosos y medicinales. Los primeros registros pues datan, pues, han sido registros como por uso medicinal, del año 2700 antes de Cristo aproximadamente. En China se tienen los registros más antiguos en cuanto a uso recreativo, y en India en cuanto a uso religioso, ¿no? Y fue hasta 1839 cuando se tienen registros de que se introdujo a Europa con fines medicinales, usándolo como analgésico, sedativo, antiinflamatorio, y bueno, varios de los usos que se reconocen de la cannabis, ¿no? Y fue a mediados del siglo pasado cuando empezó a hacerse polémico su uso en medicina, ¿no? En 1937 se catalogó como un narcótico peligroso por los Estados Unidos, y pues se presionó, y la Organización Mundial de la Salud la declaró como con pocos beneficios, y de ahí se devino una prohibición respecto a su uso, ¿no? Eh, y en realidad, a pesar de que se tienen más de 4000 años usándose esta planta y sus derivados, en realidad fue hasta el 64 del siglo pasado, 1964, cuando se aisló el principal componente activo de la cannabis, ¿no? El tetrahidrocannabinol, que bien se conoce como THC, y posteriormente se identificaron otros cannabinoides, denominados así pues por su origen de la cannabis, ¿no? Entonces conocemos al menos 113 cannabinoides, y no es que ya conocemos más, derivados de la cannabis básicamente, que pueden interactuar con nuestro cuerpo, ¿no? Fue hasta el 86 cuando se identificó al receptor que conocemos ahora como receptor cannabinoide tipo 1 o CB1, que es donde el THC tiene su acción en el cuerpo, ¿no? Estos receptores se pueden ver como pequeñas cerraduras en las neuronas o en células del cuerpo, que una vez que se pega el THC a ella es como una llave. Entonces llega este THC, y como si llegara a esta cerradura, encaja muy bien con la estructura molecular del receptor, y entonces ocurre algo en la célula, ¿no? Muy probablemente abriendo canales iónicos o cerrándolos. Las acciones son variadas, pero es más o menos la forma en que actúa. Entonces el receptor se le denominó CB1, y pues es donde actúa el THC, ¿no? Y si tenemos obviamente este tipo de receptores en el cuerpo, pues es como difícil pensar que se tienen estos receptores para un componente que viene de una planta, ¿verdad? Entonces se buscó, debería haber una sustancia que funcionara igual que el THC, y se encontraron precisamente lo que ahora denominamos endocannabinoides, ¿no? Porque son endo, de que son endógenos del cuerpo, y endocannabinoides porque actúan sobre este receptor CB1, ¿no? Entonces, bueno, estos son la anandamida y el 2-araquinoetilglicerol, perdón, siempre me cuesta ese trabajo ese nombre, sino 2-AG. Básicamente son las sustancias que produce nuestro cuerpo para actuar sobre estos receptores y modular la actividad de estas células, ¿no? Entre ellas pueden ser las neuronas. Posteriormente ya se descubrió un receptor parecido, que comparten del orden del 40% de la estructura molecular, pero es otro receptor, el CB2, y así se han venido descubriendo otros receptores, aquí nombramos algunos, y ya pues se bautizó, o se reconoció a esto como el sistema endocannabinoide.
Entonces, si ven, la historia es muy bonita porque lo encontramos, este sistema endocannabinoide, lo encontramos gracias a estudiar la acción de la cannabis, ¿no? Que se consumía hace 4.000 años y ya cuando se estudió, pues hay todo un sistema sobre el cual repercute la acción de estos cannabinoides que consumimos, o fitocannabinoides, ¿no? Cuando provienen de la planta, endocannabinoides cuando provienen de nuestro cuerpo, que los produce nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí tenemos una representación en el cuerpo de los receptores CB1 en verde, los receptores CB2 en amarillo o la combinación. Mencionamos CB1 y CB2 porque son los principales, los más abundantes en el cuerpo, pero hay otros de los cuales se estudia también efectos terapéuticos. Y entonces estos receptores CB1 y CB2 están distribuidos a lo largo del cuerpo, pero en el cerebro, que es lo que vamos a hablar más en estas diapositivas, en el cerebro abundan sobre todo receptores CB1, ¿no? Y además hay una distribución específica dentro del cerebro, y es un poco como lo vemos acá. Mientras más oscuro sea el verde, que espero que se note bien, mientras más oscuro sea el verde, quiere decir que hay más abundancia o más densidad de estos receptores CB1, ¿no? Pero en realidad pues, están distribuidos a lo largo de todo el cerebro, pero hay mayor abundancia en estas estructuras centrales o subcorticales le llamamos. Esta parte verde que está en la orillita, pues básicamente es la corteza cerebral, donde abundan cuerpos neuronales. También en estas estructuras subcorticales abundan los cuerpos neuronales. Ahorita vamos a ver más detalle de eso. Pero abundan más los receptores CB1 en estas partes centrales, en el hipocampo y en el cerebelo, ¿no? Y entonces, sabiendo la distribución de estos receptores, y las funciones con las cuales se asocian estas regiones cerebrales, pues ya podemos ir infiriendo los efectos que tienen los fitocannabinoides, ¿no? Sobre la función cerebral. Eh, También hay receptores CB2, pero en menor medida en el cerebro, ¿no? Entonces, ahora sí, si vamos viendo en términos de funciones, por ejemplo, uno de las funciones cerebrales que más aquejan los consumidores ácidos es pues sobre aprendizaje y memoria, ¿no? Y precisamente estas regiones que llamamos regiones subcorticales abundan en estas estructuras que están aquí, que son los ganglios de la base y el hipocampo. Bueno, esto es núcleo caudado, putamen, y el hipocampo, que son centrales para la codificación de la memoria, ¿no? Y la corteza cerebral, que pues es como la parte más eh, nueva del cerebro, ¿no? Y que cumplen diversas funciones. En cuanto a la coordinación motriz y la navegación espacial, estas regiones también son igualmente importantes, el putamen y el globo pálido, para coordinar movimientos complejos o iniciar movimientos complejos y también el aprendizaje de movimientos complejos. El cerebelo, que ayuda mucho a coordinar movimientos más finos, y pues la corteza cerebral, que básicamente va a estar en todas las funciones, pero diversas partes de la corteza cerebral están involucradas en funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, la parte central del- de la corteza es la encargada de la actividad motriz, ¿no? Del cuerpo. También procesamiento emocional, estas regiones, hipotálamo, amígdala y corteza cerebral, sobre todo la corteza frontal, pues están involucradas en el procesamiento emocional. Y las funciones ejecutivas, que son muy importantes porque son las que permiten, como su nombre lo dice, ejecutar nuestro día a día, ¿no? Tiene que ver con la atención, inhibición, flexibilidad cognitiva. Cuando algo no nos está saliendo, pues cambiamos de estrategia y hacemos un nuevo plan. Y básicamente, pues es eso, ¿no? Las funciones ejecutivas nos permiten poner atención y planificar para resolver algún problema, ¿no? Entonces, todas esas regiones donde abundan los receptores CB1, pues son importantes para todas estas funciones. ¿Y cómo es que el sistema endocannabinoide influye en la actividad neuronal? Hay diversas formas, y cada vez se descubren algunos más. Por ejemplo, se sabe que los endocannabinoides pueden favorecer la plasticidad neuronal, ¿no? Liberando factores neurotróficos, pero, pero en sí la forma en que se influye sobre la comunicación neuronal es un poco la vamos a describir aquí en estas diapositivas, ¿no? Supongamos que tenemos dos neuronas y a una le vamos a llamar neurona presináptica
que es la que tenemos acá arriba. Estos, digamos, son como los piecitos de las neuronas. Seguramente todos hemos visto dibujos de las neuronas donde está como un cuerpo que parece como la estrella y luego de ahí se ramifican como pues ramitas básicamente y hay una ramita más larga que sería el axón, ¿no? Por el cual va a transmitir información a larga distancia. Y esa ramita después tiene otras ramitas más pequeñitas, que son básicamente estos piecitos, ¿no? Que tienen. Y se unen a otros piecitos de otras neuronas. Y justamente este sería la sinapsis, o donde están dos piecitos, una de la neurona presináptica, la que va a dar información a otra neurona, que es la postsináptica, ¿no? Entonces, digamos que viene la corriente o la información, la corriente en la neurona presináptica y cuando se llega a esta terminal, si el estímulo es lo suficientemente intenso y relevante, entonces se liberan los neurotransmisores, ¿no? Aquí hay una gran variedad de neurotransmisores que se pueden liberar, pero supongamos que aquí se libera un neurotransmisor, entonces se liberan a este espacio sináptico y los va a captar la neurona postsináptica, ¿no? Cuando esta neurona postsináptica lo recibe, pueden ocurrir diversas acciones dependiendo del tipo de neurotransmisor y de neurona, pero digamos que se abren cuando recibe suficiente concentración de estos neurotransmisores, abrirá unos canales de calcios que van a cambiar la carga eléctrica de la neurona y puede entonces seguir esta transmisión eléctrica o de información, ¿no? Y aquí es cuando entran en juego los endocannabinoides, porque estas neuronas pueden tener precursores de los endocannabinoides, que al sensar estos cambios liberan los endocannabinoides. Por ejemplo, aquí está liberando en este esquemita 2-AG, se libera y la neurona presináptica sensa estos endocannabinoides y entonces modula su actividad de acuerdo a si aumentó o disminuyó esta concentración, ¿no? Entonces, básicamente los endocannabinoides, con este ejemplo que puede sonar un poco complicado, lo único que quiero que quede aquí como mensaje es que los endocannabinoides van a regular esta interacción neuronal y eso va a favorecer que se fortalezcan ciertas conexiones, ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo de la experiencia o el ambiente en el que está ocurriendo esta actividad, ¿no? Entonces, ese es algo muy reconocido en el sistema endocannabinoide que sirve para modular las conexiones o la comunicación neuronal, ¿no? Y es importante mencionar algunas diferencias que ocurren entre el sistema, en el que ocurren en el sistema endocannabinoide cuando se activa o cuando se modula por endocannabinoides y por fitocannabinoides, ¿ok? Cuando son endocannabinoides, pues estos se producen, los endocannabinoides se producen a demanda, se producen únicamente donde se están requiriendo aquí por ejemplo, en este proceso, ¿no? Se producen a demanda cuando y donde son requeridos y son rápidamente degradados, ¿no? Aquí ya una vez que cumplen su función, se empiezan a degradar, se vuelven a introducir estas sustancias para ser reutilizados. Y su principal función, como decíamos, es modular la liberación de neurotransmisores, ¿no? Y entonces dan relevancia funcional a las conexiones neuronales. En cambio, los fitocannabinoides, pues el THC es un agonista de receptores CB1, la acción es global, no es localizada, una vez que se consume, pues se distribuye a todo el cuerpo y no solo en cerebro, ¿no? Sino en todo el cuerpo, ya vimos que tenemos receptores en todo el cuerpo. La acción es independiente de la actividad neuronal, no es como en el caso de los endocannabinoides que se liberan de acuerdo a la actividad neuronal. Y su eliminación es lenta y el efecto, pues, es prolongado, ¿no? Alguna de las preguntas que me hicieron favor de compartir, incluso antes de la, de la sesión, pues nos preguntaban justo sobre algunos efectos negativos del consumo, ¿no? Y de los que se tienen registrados, de los que son más comunes y están reportados aquí en una revisión por la doctora Volkov. Bien nos mencionan los que son a corto plazo, o sea, básicamente durante el consumo agudo, y es pues la dificultad en el aprendizaje y retención de la información en ese momento, bajo el consumo reciente. Impedimentos en la coordinación motriz, lo cual, bueno, pues por eso se sugiere ante esta y otras sustancias psicoactivas, pues
no manejar maquinaria pesada o grande, incluyendo automóviles, ¿no? Porque pues eso puede producir varios accidentes y de hecho, pues hay estudios justo que reportan cómo básicamente la tasa de accidentes bajo el consumo de sustancias, ¿no? Psicoactivas. También ocurren alteraciones en el juicio que pues aumenta la probabilidad de conductas de riesgo y pues eso también involucra un peligro, ¿no? A largo plazo pues se reconoce que sí se puede llegar a generar una adicción o un trastorno por uso de la sustancia. Y lo que es muy relevante es, se ha reconocido, y ahora vamos a mostrar alguna evidencia de ello, de alteraciones en el neurodesarrollo y un deterioro cognitivo, que todavía pues hay muchas preguntas al respecto de si es reversible o no este deterioro cognitivo, ¿no? Entonces voy a mostrar algunas de las evidencias, pero me voy a enfocar sobre todo a alteraciones en el neurodesarrollo en algunas de las siguientes diapositivas. Y también me voy a centrar en resultados que hablan de estudios que hacen uso de la neuroimagen, ¿no? Porque pues a eso nos dedicamos en nuestro grupo y como saben, pues el consumo de cannabis se puede estudiar desde múltiples aspectos y nosotros nos vamos a enfocar en términos de la neuroimagen, que es una ventana al cerebro, ¿no? Y nos permite ver tanto la estructura y la función cerebral. Entonces, este es uno de los equipos de resonancia magnética que tenemos en la UNAM Campus Juriquilla. Es un equipo Philips de 3 Teslas y tenemos otro equipo de 3 Teslas. Son de los equipos más potentes, por así decirlo, de resonancia magnética utilizados en clínica, ¿no? Y también les tengo que introducir en 2 minutos la anatomía del cerebro, que entiendo que hay muchos médicos aquí y esto va a estar de sobra, pero bueno, de todos modos lo haremos así de manera sencilla. Esta es una imagen del cerebro, es como si hiciéramos un corte aquí, alguien me cortara la cabeza a este nivel y quita la parte superior y esto es lo que veríamos, ¿sí? Esto en realidad es una imagen por resonancia magnética, pero podemos distinguir al menos tres tejidos distintos, que incluso están marcados aquí. Sustancia gris es esta porción gris que se ve en la imagen, que como ya lo mencionábamos en una diapositiva previa, es la corteza cerebral. Aquí se acumulan, son los cuerpos neuronales, ¿no? Aquí en blanco se ve la sustancia blanca, ahora la vamos a tallar un poco más, y el tercer tejido o la tercera porción que podemos mencionar, pues es lo que vemos aquí en negro, que es líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en sustancia gris y sustancia blanca, ahora imaginen que tomamos un pequeño corte aquí o que como si viene esta flecha, ¿no? Y como si fuera un pequeño tubito del cual extraemos el tejido y lo vemos ahora en forma vertical, es esta porción que tenemos aquí. Esto es, digamos, hasta acá, esta imagen de la derecha. La parte más superior, digamos, sería el borde ya del cerebro y conforme nos vamos yendo hacia abajo, es como si fuéramos introduciéndonos aquí en la flecha o en esta flecha de acá, ¿no? Entonces, esta parte aquí que dice sustancia gris es la corteza cerebral y ya más abajo de esta, la última capa de la corteza, viajan solo los axones de las neuronas y conforman la sustancia blanca del cerebro. Entonces, si ven en la sustancia gris es donde están los cuerpos de las neuronas, aquí se ven estas como estrellitas, estas pirámides, precisamente este tipo de neuronas piramidales, pues son como el centro, el cuerpo de la neurona y proyectan sus axones para transmitir información a larga distancia. Y si estos axones o estos pequeños cablecitos se van juntando y en la sustancia blanca prácticamente son cúmulos de estos axones y por eso le decimos que es como por donde viajan los cables, ¿no? De las neuronas. Bueno, perdón por la simplificación, pero bueno, es básicamente una forma de verlo. Y la gran ventaja de la... Perdón, ¿Sí? doctor Sarel, creo que si está señalando no se ve su puntero. ¿No ven mi puntero? Ah, ya se ve. Y sí, Ya. perdón, es que no se veía. Sí, gracias. A ver, voy a tratar de moverlo un poco más lento, a lo mejor se va un poco. Bueno, creo que ya no lo voy a hacer mucho uso de él. Entonces, la imagen por resonancia magnética pues, nos permite ver estos tejidos y cuantificar algunas propiedades del cerebro, ¿no? Podemos ver si tienen más densidad de sustancia gris y el volumen de estas estructuras
Esto que veíamos aquí es el putamen, que decíamos hace rato que era muy importante para el movimiento y el aprendizaje. Esta región que vemos acá es el núcleo caudado, por acá está el tálamo. Total, podemos poner diversos nombres, pero el chiste aquí es que podemos cuantificar algunas propiedades a partir de estas imágenes de resonancia magnética que tienen muy buen detalle y muy buen contraste. Espero que ahora sí vean mi puntero. Básicamente esta zona gris que está por aquí es putamen, ¿no? Y acá corteza, sustancia blanca. Bueno, ya iremos detallando. Y justamente aquí está una imagen con muy bonito contraste entre sustancia gris, sustancia blanca y muy bonita resolución, muy buena resolución, pues podemos delinear precisamente ya en la imagen qué es la sustancia gris, la ponemos en este color verde, pero no solo es ponerla en color verde, sino ya que la pusimos en color verde es porque podemos saber o definimos que esos voxelitos, esos píxeles, como lo conocemos, si ven su imagen las imágenes digitales que toman con su teléfono y dicen, no, la mía es de 20 megapíxeles, quiere decir que la imagen la ponen en 20 millones de cuadritos, ¿no? Entonces, algo parecido aquí para la imagen, nada más que le llamamos voxeles porque viene de un volumen, el volumen de todo el cerebro. Entonces, en cada cuadrito o cubito que representamos, con la que representamos los datos con los que generamos esta imagen, podemos decir si es sustancia gris o es sustancia blanca, ¿no? O líquido cefalorraquídeo o hueso u otra cosa, pero en términos del cerebro, básicamente sustancia gris, sustancia blanca o líquido. Y entonces podemos contar cuántos voxelitos tenemos y entonces sacar el volumen, ¿no? De sustancia gris. Y si lo delimitamos en zonas específicas, pues podemos medir el volumen del tálamo o del núcleo caudado, ¿no? Y entonces ahora hacer comparaciones. Tenemos 100 pacientes y 100 controles, podemos hacer estadística. Y eso es lo que mostramos acá abajo. Este es un análisis de pacientes con una enfermedad genética rara, que es ataxia espinocerebelosa tipo 7 que sabemos que afecta directamente al cerebelo, incluso en una imagen radiológica, una imagen de resonancia magnética a simple vista, se ve que el cerebelo de estos pacientes es más pequeño y se ve más adelgazado todas las estructuras del cerebelo, pero no así el resto del cerebro. En una imagen típica pues, se ve normal, pero ya cuando hacemos un análisis cuantitativo, de cuánta densidad de sustancia gris tienen los pacientes versus cuánto tienen los controles, vemos diferencias estadísticas significativas en otras cortezas, ¿no? Por ejemplo, acá esta es la corteza motora, como decíamos, somatosensorial y motora primarias, y incluso en los hipocampos, no se ve por acá, pero tienen también alteraciones acá, los cuales esas diferencias no se detectan a simple vista, tenemos que hacer estos análisis cuantitativos. Y además correlacionan con algunos de los déficits cognitivos que tienen los pacientes. Bueno. Otra técnica muy bonita que podemos usar con imagen por resonancia magnética es ver cómo se mueve el agua en el tejido, ¿no? Cómo se difunde. En realidad no es moverse porque el movimiento es muy pequeñito, pero bueno, es un movimiento muy pequeñito y lo podemos mapear. Y lo interesante es que, por ejemplo, aquí en los ventrículos, que es líquido libre, pues el agua se va a difundir en cualquier dirección, ¿no? Se mueve. Pero en la sustancia blanca, donde tenemos estos cúmulos de axones que muchos van pues muy ordenaditos, el agua se va a poder difundir más fácilmente a lo largo de estos tubitos. Es como si tuvieran un montón de espaguetis y los meten al agua, el agua se va a poder mover más fácil a lo largo siguiendo la trayectoria de los espaguetis que atravesarlos, ¿verdad? No, no pueden. Entonces podemos mapear cómo se está moviendo o difundiendo el agua en el tejido y podemos inferir el trayecto de estos espaguetis, que en realidad son los tractos o los cúmulos de axones, y podemos inferir la trayectoria de las fibras nerviosas o estos tractos nerviosos, ¿no? Acá, por ejemplo, en azul está el tracto corticoespinal, en doradito o café el fascículo arcuato que conecta regiones de comprensión y regiones motoras del habla. Y total, que básicamente esto es unas diapositivas para mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer con imagen por resonancia magnética y que se han utilizado para estudiar el efecto de cannabis en el cerebro, ¿no? Finalmente, otra técnica es la resonancia magnética funcional, que quizá muchos ya han leído de ella, pero básicamente la señal de resonancia magnética se puede hacer sensible a nivel de oxigenación de la sangre. Y cuando una región del cerebro, por ejemplo la corteza motora, la ponemos a trabajar intensamente, como moviendo los dedos de la mano, esa región, por el aumento en su actividad neuronal, va a aumentar el consumo de oxígeno y entonces va a aumentar ahí
también la llegada, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la llegada de sangre oxigenada a esa región activa, y eso lo podemos ver como un cambio en la señal que medimos con la resonancia. Entonces podemos inferir la actividad neuronal a partir de la señal que medimos con resonancia magnética. Ok, entonces vamos a utilizar todas estas técnicas para mostrar algunos resultados en consumo de cannabis, ¿no? Vamos a estudiar propiedades estructurales, estudiando sustancia gris, sustancia blanca, y propiedades funcionales, ¿no? Y entonces les decía, el sistema endocannabinoide se ha asociado con el neurodesarrollo. Si nosotros viéramos la corteza cerebral de unos bebés recién nacidos, vamos a ver estas neuronitas que yo les ponía en un dibujo antes, estos triangulitos, estas piramiditas son los cuerpos neuronales, y vemos cómo sus proyecciones, pues son pequeñitas, ¿no? O sea, en realidad todavía están en desarrollo. A los 6 años, si viéramos un corte similar, eh, vemos que ya la población de neuronas pues es amplia, pero sobre todo sus proyecciones, ¿no? Si ven ya todo este enramado, pues son las conexiones de esas neuronas. Pero si nos fijamos a los 14 años, eh, vemos igual muchos cuerpos neuronales, pero ya se ven como menos ramificaciones, ¿sí? Y esto tiene que ver con un proceso muy conocido, que al principio, durante la infancia, hay una hiperproducción o una mayor producción de estas conexiones, pero en la adolescencia ocurre lo que le llamamos una poda sináptica, ¿no? Donde muchas de estas conexiones que no se utilizaron, pues se eliminan porque son costosas de mantener, energéticamente costosas de mantener, ¿no? Entonces, básicamente el proceso es que el cerebro se hace más eficiente, y de hecho tenemos nosotros estudios longitudinales donde mostramos cómo la red cerebral se hace más eficiente a partir de la pubertad, y tiene que ver justamente con este proceso de poda sináptica, ¿no? Y hay otros estudios que lo muestran en términos, nosotros lo mostramos en términos de redes funcionales, y hay otros estudios que lo demuestran en términos energéticos, ¿no? Del consumo de energía del cerebro, bueno, y el metabolismo. Entonces, se reconoce esto, no lo voy a probar aquí, pero créanme, se reconoce que el sistema endocannabinoide es crítico para la sobrevivencia, la proliferación, les decía que produce factores neurotróficos, la diferenciación, y la conectividad neuronal durante el desarrollo. Recuerden que también ayuda a fortalecer conexiones, ¿no? O a que no se fortalezcan algunas conexiones. Entonces, es muy importante para todo este proceso en el que ocurre una sinaptogénesis a gran escala, y después ocurre una poda sináptica de aquellas conexiones que no se fortalecieron. Bueno, entonces, si el sistema endocannabinoide es muy importante para este proceso del neurodesarrollo normal, pues se ha investigado justamente si el consumir fitocannabinoides durante etapas críticas del desarrollo puede alterar este proceso. Entonces les voy a mostrar aquí resultados de un estudio, no es nuestro, pero un estudio muy bonito relativamente reciente, ya no es tan reciente, hace 9 años. Pero lo que hicieron aquí fue que siguieron a niños, este es de un estudio en Holanda, que sí, básicamente desde que las mujeres estaban embarazadas, hicieron un registro de ellas, y, y sus hábitos, ¿no? Y entonces ahí se detectaron del orden de 100 participantes que consumían tabaco, y algunas de ellas, del orden de 50, además de tabaco, consumían marihuana, ¿no? Bueno, cannabis. Y entonces les hicieron el seguimiento, y como este estudio es un estudio a gran escala a largo plazo, les hicieron resonancia magnética a los niños cuando tenían entre 6 y 8 años de edad, ¿no? Entonces, aquí están los resultados. Esta gráfica resume uno de estos resultados. En la izquierda vamos a ver unas imágenes representativas de los niños de mamás que consumían cannabis, ¿no? Y lo comparaban contra niños control, que sus mamás no consumieron ni tabaco ni cannabis durante el mismo periodo del embarazo. Y lo que ven en los niños que estuvieron expuestos a cannabis y tabaco, porque era básicamente la muestra que tuvieron, es cannabis y tabaco, ven que hay un aumento de la sustancia gris en estas regiones frontales, ¿no? Las que están marcadas en amarillo. Y aquellos niños que solo estuvieron expuestos a tabaco, pero no a cannabis,
no tuvieron este efecto. Lo que tuvieron más bien fue una disminución de la corteza en otras regiones también frontales y otras regiones parietales, pero también frontales. Entonces lo que dicen los autores aquí es, hay una diferencia entre los que estuvieron expuestos a cannabis y los que solo estuvieron expuestos a tabaco, ¿no? Además, estos niños también pues detectaron algunas diferencias comparadas con los niños control. Eh, Al nacimiento, por ejemplo, mostraron menor peso y se ha reconocido que pueden tener mayor hiperactividad, déficits cognitivos e incluso alteraciones emocionales, ¿no? A los niños que estuvieron expuestos a cannabis durante el embarazo. Y entonces esto pues obviamente es información relevante porque lo menciona la doctora Volkov también en algunos de sus trabajos, pues preocupa el uso de cannabis en mujeres embarazadas como un tratamiento para disminuir las náuseas, ¿no? Entonces pues como siempre la información es poder y pues si pueden optar por otra opción terapéutica para las náuseas, pues sí, creemos que es relevante, ¿no? Bueno. En otro estudio donde utilizan básicamente esta técnica que les decía para medir la calidad de la sustancia blanca al ver cómo se mueve el agua a través de los tractos, se puede cuantificar una propiedad que le vamos a llamar simplemente fracción anisotrópica, que nos habla qué tan íntegra es la sustancia blanca. Y mientras mayor sea este valor, quiere decir que tiene mejor integridad la sustancia blanca. Aquí lo que hicieron en este estudio fue comparar la integridad de la sustancia blanca en usuarios que consumieron antes o después de los 16 años de edad y encuentran estos correlatos en unas regiones de la sustancia blanca que comunican a los dos hemisferios, sobre todo en la región frontal, ¿no? Eh, y lo que ven es esta asociación donde básicamente mientras más temprano empiezan a consumir los usuarios, menor valor de fracción anisotrópica tienen, o lo que se interpreta como menor integridad de la sustancia blanca, ¿no? Entonces, mientras más temprano se empieza a consumir, menor integridad van a tener a largo plazo. ¿Por qué es esto? Los sujetos en realidad fueron escaneados, o sea, la imagen se tomó a edades ya mayores, pero se sabe que empezaron a consumir estas edades. Entonces, ese es el correlato. Mientras más temprano empiezan a consumir, menor integridad tienen esta propiedad en estas regiones del cerebro. Y bueno, hay otros reportes, esto ya no no tenemos acá las gráficas, pero básicamente se identifican mayores alteraciones tanto en la estructura y función conforme inician más temprano su consumo, ¿no? E incluso algunos modelos animales donde, bueno, se controlan ya muchas variables, pero pues son roedores principalmente, igual encuentran alteraciones similares. Mientras más temprano o en etapas más tempranas se expone el sistema a fitocannabinoides, mayores son las alteraciones a nivel cerebral. Aquí voy a mostrar un resultado ahora. Perdón, ¿cómo vamos? Sí. Eh, este sí es una tesis de un estudiante. Básicamente comparó imágenes de 31 usuarios y 32 controles edades similares, proporciones hombre-mujer similares, y la edad de inicio de los consumidores aquí no es tan temprano como en los estudios previos. En realidad ya la edad promedio de inicio es del orden de 18 19 años de edad. Y bueno, se cuantifica ahí un consumo promedio en los últimos 2 años antes del estudio. Y se hizo un estudio similar a este donde se evalúa la integridad de sustancia blanca y de igual manera vemos nosotros en distintos tractos, pues sobre todo tractos o fascículos nerviosos que conectan el lóbulo frontal, que es muy importante para las funciones ejecutivas, y vemos que en nuestro caso sí identificamos una disminución en la fracción anisotrópica o en la integridad de la sustancia blanca en los consumidores que vemos en verdecito comparado con los controles, ¿no? Esto es, aquí vemos valores centrados en cero porque utilizamos covariables, ¿no? Porque siempre existe la duda de si estos efectos realmente son asociados a cannabis o puede ser a alcohol, tabaco u otras variables, ¿no? Como nivel educativo y demás. Entonces, utilizando estas covariables, vemos que aún así pues sobreviven estos efectos, ¿no? Entonces, sí vemos menor integridad de la sustancia blanca en los consumidores comparado con los controles.
Además, en una de estas regiones, de estos mismos fascículos, vemos que los controles, si hacemos un correlato con la edad, vemos que los controles, aún en estas edades, vemos que la fracción anisotrópica o esta integridad de sustancia blanca continúa en ascenso, aunque sabemos que ya cuando llegan a mi edad, como a los 40, ya llega a un plató y ya después empieza a disminuir simplemente por el efecto de la edad, que es normal. Pero al menos en estos consumidores que estudiamos nosotros, en estas edades que relativamente tempranas, la edad adulta joven, en estos fascículos que van del tálamo al lóbulo frontal, ya se observa un decremento en la integridad de sustancia blanca, ¿no? Igual para otras regiones, bueno, este es algo diferente, porque aquí lo que vemos es que se asocia con una prueba de control inhibitorio, una tarea Stroop, quizá muchos de ustedes la conocen. El efecto Stroop es básicamente que hay una interferencia. Por ejemplo, le decimos que nos diga el color de la palabra, ¿no? Entonces ven una palabra que está las letras en color rojo, entonces pues dicen rojo, ¿no? Pero el problema es que hay una interferencia si la palabra es azul, pero está en color rojo. Entonces tiene que decir rojo, porque es el color de las letras, pero al leer la palabra azul puede haber una interferencia. Entonces ahí necesita atención, control inhibitorio, inhibir la otra respuesta que esté equivocada. Y entonces se involucran las funciones ejecutivas en este tipo de tareas. Y lo que se ve es que aquellos sujetos que tienen menor fracción anisotrópica tienen más errores tipo Stroop. Pero bueno, ese es un efecto que sí es común, sin importar si son controles o usuarios, ¿no? Eh, bueno, y ya para terminar, tenemos más trabajos, pero escogí solo algunos por la brevedad del tiempo. Este es un resultado también de una tesis de Canek, un estudiante de posgrado que estudió el efecto sobre la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, pues, nos permite almacenar y manipular información relevante para, pues, lograr algún objetivo, ¿no? Y es muy importante para tareas cognitivas complejas, pero en realidad para ejecutar nuestro día a día. Es parte importante de estas funciones ejecutivas. Bueno, sabemos que el consumo agudo, pues es una de las funciones que están alteradas, pero y los consumidores regulares pueden tener un desempeño similar entre controles y consumidores, pero aquí la CANEC quería explorar si el sistema que soporta estas funciones, pues trabajaba, digamos, igual para lograr el mismo desempeño, ¿no? Y aquí, aunque esto es una muestra muy pequeña, solo se tuvieron 14 consumidores y 13 controles, porque se nos atravesó la pandemia en la tesis de CANEC, pues no pudimos tener más participantes, ¿no? Pero ahí hay un interés. La memoria esta tarea de memoria es relativamente sencilla. eh, y tiene dos cargas. Es un NVAC, que también ya muchos podrán conocer. El sujeto o el participante va a estar viendo cada una de estas imágenes. Imaginen, van a ir viendo de una en una, ¿no? En la pantalla. Y cuando están en el resonador van a tener una pantalla que van a estar viendo. Y van a ver solo una de estas imágenes. Por ejemplo, ven este rostro, ¿no? De esta chica. Y luego ven el rostro de este chico. Y luego ven el rostro de este chico. Y la tarea es uno back. O sea, básicamente es decir, esta imagen que te estoy presentando es igual a la imagen previa que viste. Entonces, aquí pues le responde que no porque no tenía una imagen previa. Cuando ve esta imagen, responde que no porque no es igual a la imagen previa. Cuando vea esta imagen, va a tener que responder que sí porque es igual a la imagen previa, ¿verdad? Entonces está fácil, pero involucra memoria de trabajo porque es ver la información, pero además tiene que almacenar la de la imagen previa y la tiene que estar actualizando porque ahora la imagen previa va a ser esta y la actual es esta, ¿no? Entonces la tarea uno va es sencilla, en realidad, generalmente nos va bien a todos, incluso a mí, pero luego viene la tarea 2 atrás, que esa es más complicada, porque aquí es lo mismo, pero ahora es dos imágenes atrás. Entonces, esta imagen contestamos nada porque no hay dos atrás, esta nada porque no hay dos atrás, pero esta, ¿qué contestamos? ¿Que sí o que no? Aquí tenemos que contestar que sí, porque es igual a las dos veces, a la que nos presentaron hace dos imágenes, ¿no? Esto es que no, esto es que no, y así. Y tenemos que estar actualizando esta tarea sí es más complicada, se tienen bastantes errores. Bueno,
Haciendo esta tarea, nuestros participantes, a pesar de que aquí vemos los consumidores están en verdecito y los controles en cafecito, a pesar de que los controles en promedio tienen, tienen puntajes un poco menores, no hay diferencias estadísticamente significativas. También nuestra muestra es un poco pequeña, pero básicamente podemos decir que tienen el mismo desempeño en las dos tareas, ¿no? Aunque sí parece haber una tendencia, cuantitativamente no podemos decir que la diferencia es significativa, ¿ok? Pero cuando vemos sus mapas de activación, o sea, cómo se activó el cerebro cuando estaban haciendo la tarea, sí notamos algunos hallazgos interesantes. Incluso en la tarea 1 que decíamos es la condición más sencilla, vemos los controles, tienen sus patrones de activación, se pusieron en rojito y los de consumidores en esta imagen los pusimos en amarillo moradito, en azul moradito, perdón. Vemos cómo aquí hay una región que no activan los controles, ¿no? Y cuando hacemos el análisis cuantitativo, vemos que es esta región frontal, la activan más los controles, perdón, más los consumidores que los controles. Igual esta región parietal que tenemos acá. Y aquí abajo solo es como el cambio en la señal volt y estas sí son significativas las diferencias. ¿Qué concluimos de esto? Que para lograr el mismo desempeño en esta tarea de memoria, los cerebros de estos consumidores, al menos de los que nosotros estudiamos, pues sí requirieron este esfuerzo un poco mayor de estas regiones, ¿no? Cosa que no vimos en los controles. Bueno, y además vimos que esta sobreactivación se asociaba con el nivel de consumo total de cannabis. Básicamente tratamos de hacer una cuantificación con un calendario histórico de consumo y aquellos sujetos que reportaban haber consumido más tenían más activación en estas regiones, ¿no? Entonces ahí no solo es que tienen diferencia, sino esta diferencia sí se asocia con un hábito de consumo, ¿no? Bueno, y son poquitos resultados para mantenerlo breve, pero básicamente podemos concluir que sí existen diferencias estructurales y funcionales en el cerebro de consumidores de cannabis comparado con sujetos controles, pero sobre todo, bueno, y esto se ha asociado con el desempeño cognitivo y hábitos de consumo, pero sobre todo estos resultados son más evidentes en la infancia y en la adolescencia, y hay pues hay más literatura que respalda esto, ¿no? Que como el sistema endocannabinoide es muy relevante para el neurodesarrollo, eh, pues el interferir con el balance de este sistema, pues puede tener implicaciones más relevantes que las que pueden ocurrir en un cerebro adulto, ¿no? Bueno. Entonces es importante notar que obviamente el cannabis y sus derivados tienen un amplio potencial terapéutico y creo que es lo que reúne a varias investigaciones al respecto y se requiere el seguimiento adecuado de esto. También el que ocurra este potencial terapéutico no implica que simplemente es bueno para todos y esto en particular, perdón, pero lo hago resaltar sobre todo ante un público adolescente, ¿no? En secundarias y preparatorias los cuales nos invitan a participar. Y bueno, limitantes y perspectivas que son muy importantes de reconocer. Es muy difícil decir si estos hallazgos, incluso los nuestros, eh, digamos, son consecuencia del consumo o si más bien preexisten al consumo, ¿no? Es probable que estas diferencias cerebrales ocurran antes del consumo y favorezcan precisamente que ocurra un consumo exacerbado en algunos casos, ¿no? Eh, Solo podemos decir que son asociaciones y para poder identificar si son consecuencia, pues es importante hacer estudios longitudinales y para ello es más fácil en modelos animales, pero bueno, se pueden hacer también estudios longitudinales o estudios de gemelos. Y entre ellos, pues tenía que hacerle comercial al Registro Mexicano de Gemelos. Si ustedes conocen gemelos o cuates, pueden invitarlos a nuestra página y que se registren. Investigamos muchas cosas para estudiar el efecto del ambiente y de la genética sobre diversos fenotipos, entre ellos el consumo de sustancias, pero
pero no es lo único, ¿no? Y obviamente todas sus respuestas se guardan de manera separada con sus datos de identificación y todos los análisis pues se hacen de manera anónima. Actualmente tenemos más de 5.000 registros ya, personas que nos han donado su información y su tiempo, y entonces pues los invitamos a que participen. Y si alguno de ustedes también participa en el registro y quiere conocer su cerebro, pueden venir a Querétaro, les hacemos su resonancia y les imprimimos su cerebrito en 3D como agradecimiento. Toma un tiempo, pero se los imprimimos. Bueno, ya más para concluir, sí existen estudios longitudinales, son difíciles de hacer, son muy costosos en términos económicos y de tiempo, pero hay un estudio, por ejemplo, en Canadá, donde siguieron a 3.800 adolescentes. La primera evaluación la hicieron cuando tenían unos 12 o 13 años de edad y ahí luego a los siguientes 4 años. Y les hicieron evaluaciones cognitivas y preguntas sobre su consumo, ¿no? Tanto de cannabis y de alcohol. Y uno de los hallazgos más importantes es que el uso de cannabis sí lo asociaron con déficits a largo plazo en memoria, control inhibitorio y razonamiento, e incluso el efecto de cannabis en esta etapa temprana del desarrollo parece ser más relevante que el efecto del consumo de alcohol, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas de la información que es relevante conocer. Y pues ya con eso termino, pues obviamente estos resultados, por pocos que sean, son el resultado de colaboraciones con varios investigadores y son los resultados de la tesis de posgrado de Gina Monteverde y Canek Yera, que estuvieron en mi grupo hace un ratito, ¿no? Ya unos años, pero aquí estamos. Y pues quedo atento por si hay preguntas al respecto.